Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo Figueroa y en esta oportunidad vamos a analizar o vamos a dar algunos tips para aquellas compañías, no importa el tamaño, pequeñas, mini, pequeñas, medianas empresas, que potencialmente tengan la oportunidad de franquiciar o tengan en mente o dentro de sus planes franquiciar. Eh, por eso que le pusimos a este webinar si mi negocio está listo para hacer una franquicia. ¿Ok? Así que nuestra idea es compartir con ustedes nuestra experiencia y dar algunos tips para saber si el negocio es o no franquiciable. Bueno, yo soy Arturo Figueroa. La verdad que me he dedicado al tema de la franquicia toda mi vida. Como siempre digo, sentado desde varios lados de la mesa, ¿eh? Franquiciador, franquiciante, franquiciado, subfranquiciado, todas las múltiples alternativas que tiene una franquicia, ¿ok? Eh, Siempre me he dedicado a esto y tuve la oportunidad de trabajar en una de las compañías franquiciadoras más grandes del mundo, que es Yum! Brands, que es la operadora de Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y Taco Bell. También Domino's Pizza, que es la compañía, la cadena de pizza más grande del mundo. Me tocó participar en la formación del Comité de Franquicias de la Cámara de Comercio de Santiago. Así que, bueno, me he dedicado toda la vida a esto. Soy partner del grupo Nexo Franquicia. Tenemos un equipo de trabajo extraordinario, muy orientado en el tema de la franquicia. Desarrollamos y comercializamos franquicias. Bueno, mi nombre es Luisana Millán Borromé, soy Head de Consulting en Grupo Nexo Franquicia. Ya tengo aproximadamente 8 años de experiencia en el desarrollo de negocios y más de 4 de experiencia en lo que es formateo y desarrollo de franquicias. Con Grupo Nexo Franquicia y con Arturo ya tengo más de 2 años y medio trabajando y bueno, poco a poco introduciendo un poco más mis conocimientos de otras áreas de consultoría y aprendiendo yo cada día más de este apasionante mundo. Tengo también experiencia en lo que es el manejo de formateo de marcas pequeñas, medianas y grandes, no solo, como bien Arturo sabe, no solamente aquí en Chile, sino también en proyectos, algunos proyectos que he tenido participación de Perú y de Miami. Bueno, efectivamente, déjame ampliar tu currículum, Lu. Efectivamente, tu experiencia va más allá de solo lo que es trabajar con clientes aquí en Chile. Actualmente estás trabajando con clientes en Perú, estás trabajando con clientes en Estados Unidos y un poco eso habla de lo que es también un poco eso habla de lo que es nuestra compañía en términos de cobertura a nivel mundial. Nosotros hoy día somos una compañía multinacional con presencia en países como Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Estados Unidos. Bueno, el tema de la franquicia, además de las franquicias nacionales, están las franquicias internacionales. O sea, sin duda que lo que nosotros hacemos hay que tener cobertura internacional. ¿Ah? Y es por eso que para nosotros es importante participar en instituciones como la IFA, estar en AmCham, trabajar con el US Commercial Service. También trabajamos mucho con Austrade, que es la oficina comercial de Australia, la Asociación de Franquicias de España. Hay que recordar que en términos de desarrollo de franquicia, España es uno de los países más desarrollados en términos de exportación de franquicias, así que en ese sentido podríamos decir que es una potencia. ¿Eh? El concepto de la franquicia lo trabaja mucho. Bueno, aquí están algunas de las marcas con las que trabajamos en diferentes sentidos, ¿eh? La verdad, y en diferentes países. Algunas marcas, por ejemplo, no sé, en el caso de 7-Eleven,
Con ellos trabajamos todo lo que fue el prospecting para entrar a Latinoamérica, que es básicamente investigar y ver el mercado y oportunidades y cuál sería la mejor estrategia para entrar en un mercado como Chile. Fue un trabajo muy interesante que hicimos con ellos. Tenemos, por ejemplo, New Sushi, que es la cadena de sushi más grande que hay en Chile. Nosotros le desarrollamos todo el concepto franquicia. Lo mismo hicimos con Tabel. Con ellos dos son clientes nuestros y con ellos trabajamos tanto el desarrollo de la franquicia como la comercialización de la franquicia. ¿Ah? Sí, Arturo, aquí sería súper interesante, bueno, para la gente que está conectada, también comentar que no solamente hemos trabajado con marcas del rubro gastronómico, sino de servicio, de retail. Eso sería súper importante contarlo para que la gente Sí, sepa que la franquicia va más allá del tema de la comida. sí, yo creo que es un buen comentario, Lu. Efectivamente, yo creo que hay que desestigmatizar o en realidad el tema de la franquicia hoy día es un tema que cubre todas las áreas de negocio posibles. No hay ningún área de negocio que la franquicia no pueda cubrir. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que desestigmatizar o de repente existe el paradigma de que efectivamente el tema de la franquicia está limitado al tema de la comida. No sé, uno habla de franquicia y es como que la gente, el top of mind de la gente es McDonald's. Y la verdad que hay franquicias de ropa, hay franquicias hay franquicias de farmacia, hay franquicias de tecnología, de De clínicas tecnología, dermatológicas. telecomunicaciones. En realidad tienes toda la razón, es un muy buen punto y a lo mejor el primer punto el primer punto práctico que tenemos que hablar en esta presentación, más allá de las marcas que las que trabajamos nosotros o no, es que esto no se trata de temas de comida puntualmente. Efectivamente, aquí estamos hablando de muchos rubros. Bueno, nosotros trabajamos con Lu y creemos que hay 8 aspectos básicos. Podríamos extendernos en esto a lo mejor un día, no sé, una semana, pero la verdad que por un tema práctico creemos que hay 8 aspectos básicos que son los que nosotros vamos a cubrir, que se deben cumplir para saber si el negocio es o no franquiciable. Bueno, voy a partir por el primero, replicable. Y los 2 primeros puntos los voy a asociar, ¿eh? Pero voy a partir por el replicable. Ya cuando pase al punto 2 se van a dar cuenta porque voy a hacer ahí una pequeña, voy a tratar de vincular ahí, hacer un link entre los 2 puntos. Replicable es súper importante, insisto, en el mundo que sea que esté, en el tecnológico, en el de la ropa, en el mundo que mi negocio esté, una pregunta que me debo hacer es si mi negocio es replicable. Es replicable, es decir, si yo tengo, no sé, puntos de venta, ya sea que tengo puntos de venta físicos o ya sea que tengo puntos de venta online, si lo puedo replicar, si mi negocio lo puedo instalar en otra ciudad, si mi negocio puede ser desarrollable en otra ciudad, en otro país, en otro lugar, con el mismo éxito con el que yo trabajo mi negocio, ¿ok? Eso es súper importante, si es replicable. Bueno, aquí escalable. A lo mejor lo primero que ustedes me podrían decir es, bueno, pero replicable y escalable es lo mismo. No, no es lo mismo. Un negocio puede ser replicable, pero no escalable. ¿Ah? Y es un tema súper importante, es una pregunta que también hay que hacerse. Escalable quiere decir, por ejemplo, quiere decir que en la medida que mi negocio se va replicando, va habiendo economías de escala. ¿Ah? No siempre, cuando yo replico mi negocio,
tiene que haber economías de escala. A lo mejor no se produce ningún beneficio. A lo mejor lo único que estoy haciendo es que me estoy ampliando territorialmente, eso me podría producir algún beneficio, pero no necesariamente estoy obteniendo economías de escala. ¿Ah? Lo otro, me gusta mucho dar el ejemplo también, un poquito, para ser un poco práctico, el ejemplo no sé, qué tan escalable es mi negocio si yo me dedico al rubro de parcas o de abrigo profesional, no sé, que usan los montañistas, los escaladores, todas esas personas que trabajan en la montaña, que necesitan unas especificaciones súper claras para trabajar en temperaturas, qué sé yo, bajo 15 grados Celsius, qué sé yo, que de verdad es muy específico. Claramente tengo un súper buen negocio para desarrollarlo, no sé, pues para los Alpes suizos, un súper buen negocio para desarrollarlo para quien trabaja a lo mejor en los pasos fronterizos aquí en la cordillera de los Andes, pero no es tan escalable si pienso en ese negocio en el Caribe o si pienso en ese negocio en el desierto de Atacama o en el desierto del Sahara, no tengo idea. O sea, otro negocio que se me viene a la cabeza también, que a veces puede ser un súper buen negocio, puede ser replicable, pero no tan escalable, es las joyerías, ¿ok? Por ejemplo, Tiffany's, que aquí ya no estamos yendo a un extremo, que debe ser un very high end, efectivamente Tiffany ha logrado replicar. Tiffany hoy día partió en Nueva York, además hay una película famosa alrededor de esta joyería, pero hoy día yo me acuerdo que el primer país donde yo vi Tiffany fue el año 95 en Sao Paulo, en Brasil, y tenían una tienda. Y no me imagino que Sao Paulo dé para muchas más de una tienda, 2, 3 tiendas máximo. Puede que Río Janeiro dé para una, Porto Alegre dé para una. O sea, en realidad el negocio sí es replicable, pero no tan escalable, ¿ok? Y además, insisto, no hay economías de escala en la medida que el negocio va creciendo, ¿ok? No sé si tú aquí te interesaría comentar algo entre replicable y escalable. También Sí. lo otro interesante lo otro interesante de lo replicable es que a lo mejor una limitación, y aquí me gustaría que me ayudaras un poco, Lu, porque yo no sé si lo pondría o a lo mejor en ambas partes. Hay algunos negocios que son muy dependientes de su autor intelectual, de su gestor. ¿Ah? Son muy independientes y en la medida que no está ese gestor, autor intelectual de este negocio, que es un negocio exitoso, a lo mejor no es ni tan replicable ni tan escalable. No sé dónde lo ubicarías tú más. Sí, yo creo que siempre es posible replicar cosas, efectivamente, eso que comentas de negocios que nos ha pasado sobre todo con empresas familiares, que dependen mucho de una sola persona o del autor intelectual del producto, del servicio, lo pondría más en el tema de la escalabilidad. Al final del día, los 8 puntos que vamos a estar hablando hoy igual están relacionados porque más adelante hay otro que es el de la operación organizada. Y yo creo que realmente cuando se logra ese punto de la operación organizada se puede replicar, pero efectivamente no es escalable si es un negocio que depende de una persona que es la única que sabe hacer o llevar a cabo el producto o servicio. Ahora aquí es bien interesante, ¿ah? Porque aquí es bien interesante el tema porque ya vimos dos temas prácticos. Uno es como desestigmatizar o sacar el paradigma de la relación franquicia-comida. Franquicia es todo, ¿ok? Ese es un tema. El segundo tema es cuando efectivamente los negocios en términos generales, para poder ser franquiciables, tienen que ser exitosos, ¿ok? Y no pueden estar indexados a una sola persona que es su autor intelectual o quien desarrolló este negocio. Tiene que haber un equipo de trabajo y tiene que ser posible desarrollar por otras personas. O sea, si está demasiado arraigado a una Ujú. persona, ¿ok? Un tercer punto que tiene que ver también con estos dos puntos anteriores, también yo diría que tiene que ver con que lo que nosotros estamos hablando
no son temas dogmáticos. ¿Ah? Eso es súper importante. Aquí no hay temas dogmáticos porque así como yo hablé de las parcas y de todo el tema, las compañías son flexibles. Y aquí también me gusta dar siempre un ejemplo de una compañía que está en ambos lados, que es una marca muy potente, muy grande, y que está en Chile, de hecho, y en muchos países, que es la marca Patagonia. Patagonia ha tenido la flexibilidad de ser un experto en montaña y produce todo tipo de vestimentas y ropa para extremadas bajas temperaturas, pero también cubre todo el área de lo que es underwear o ropa para climas para climas calientes. Entonces ahí tenemos un negocio que fue flexible y que sabe estar en ambas áreas. Un Patagonia podría ser tan exitoso en el Caribe como en los Alpes suizos. ¿Ah? Bueno, rentabilidad exitosa, lo acabamos de decir, súper importante. O sea, quiero hacer de mi negocio una franquicia, quiero crecer, quiero hacer de mi negocio, no sé, un negocio a nivel mundial o a nivel nacional, quiero tener cobertura, quiero que sea grande, quiero que mi marca esté súper expuesta. Bueno, para eso yo diría que una condición sine qua non es que sea un modelo de negocio exitoso. Y repito, y aquí sí sería, a lo mejor en este punto sí sería más dogmático, tiene que ser un modelo de negocio exitoso, ¿ok? Tiene que Sí, tener... Arturo, y que también, disculpa, que también esté, como tú dices, exitoso y que esté probado, no exitoso por 3 meses, porque también pasa mucho el tema de que hay negocios que pegan por la novedad, porque es algo distinto en el mercado donde se esté desenvolviendo, pero muchas veces eso puede no durar, si sobre todo si son mercados que no son muy maduros o que son muy servicios o productos muy de nicho. Entonces hay que tener cuidado con eso y básicamente nosotros en GNF apuntamos más a negocios que efectivamente la rentabilidad exitosa sea constante. Totalmente. Me parece completamente de acuerdo. O sea, tiene que haber consistencia y tiene que haber permanencia en el tiempo, ¿ok? Y a veces eso también, y ahí volvemos al tema, y a veces eso también requiere flexibilidad. ¿Ah? Y es un poco lo que conversábamos el otro día, Lu, en términos de que a veces, y esto es lo que va interconectando todos los puntos. De repente tenemos gestores o autores intelectuales de negocios exitosos, pero se enamoran de sus negocios y se vuelven altamente poco flexible, ¿ah? Porque siempre lo hice así, porque así me hice exitoso, porque así me hice rico, porque así fue, y la flexibilidad no los deja moverse y no los deja crecer y no los deja a lo mejor ser replicables, ni ser escalables, ni muchas cosas. Entonces, Sí, que como tú dices, Arturo, los vuelve poco flexibles y poco objetivos, porque incluso muchas veces no llegan a la flexibilidad por los temas de que, como tú decías, así lo he hecho siempre, y eso no les permite el tema de la objetividad para ver lo que realmente está pasando en el mercado, lo que están pidiendo los consumidores en determinado momento. sí, mira, aquí podríamos separar, así para seguir siendo prácticos en nuestra exposición, podríamos decir que pasión se necesita. Uno siempre necesita tener pasión por lo que uno está haciendo, pero no hay que enamorarse ¿ah? Pero volviendo al tema puntual aquí, efectivamente, y aquí sí una condición sine qua non, tiene que ser un modelo de negocio exitoso, tanto en ventas como en rentabilidad. Cadena de valor, súper importante. Y nuevamente aquí volvemos al tema de replicable y escalable, y aquí este cuarto punto es una muestra de cómo todos los puntos se van interconectando entre sí. Una de las cosas que yo le traspaso a un franquiciado es la cadena de valor. Generalmente cuando se habla de franquicia,
como que la palabra o la frase cliché es como que, ¿qué es lo que una franquicia? Es transmitir el know-how. La verdad que es mucho más que transmitir el know-how, es transmitir la cadena de valor. Transmitir know-how es demasiado amplio. Transmitir la cadena de valor es todo, es desde quiénes son nuestros proveedores, ¿ah? Quiénes son nuestros proveedores, ojo, nuestros proveedores de insumos básicos, qué tipo de mano de obra o de personal es el que vamos a necesitar, qué tipo de entrenamiento, locaciones, ubicaciones, metros cuadrados, implementación, equipamiento, recetas, estándares operativos, estrategias de precio, estrategias de marketing. Todo eso es cadena de valor. Y va mucho más allá del know-how. Know-how, cuando a mí me dicen, sí, transmitir el know-how, es como que uno le está diciendo a la persona nada. Know-how es todo lo que yo sé. Yo sé muchas cosas, pero en realidad lo importante es transmitir una cadena de valor. Y para transmitir una cadena de valor hay que identificar la cadena de valor. ¿Okay? ¿Qué es lo que le voy a traspasar a mi franquiciado? ¿Dónde está la cadena de valor? ¿Cuál es la cadena de valor? Y no solamente tiene que ver con proveedores, tiene que ver con un montón de cosas más allá de los proveedores. Sí, ahí como tú dices, al final Arturo tiene muchísimo que ver todo lo que el franquiciante tiene y yo creo que es uno de los puntos que hace más atractiva o no una franquicia para alguien que la va a tomar, es el qué le va a ofrecer el franquiciante, cuáles son los beneficios de pertenecer a esa red de franquiciados. Entre otras cosas está, como tú decías, temas más allá también de la operación como tal del negocio, aprovechar economías de escala en cuanto a los precios de los productos y proveedores que consigue el franquiciante, que nunca los va a encontrar una persona como, valga la redundancia, como persona natural. Bueno, voy a continuar yo con los otros 4 puntos. El quinto sería, como dice Arturo, al final todos están intrínsecamente relacionados. El quinto sería el elemento diferenciador que vendría siendo específicamente cuál es la propuesta de valor del producto o servicio. Es decir, que hacernos esa pregunta relacionado con lo que mencionaba Arturo previamente, sin enamorarnos de nuestro modelo de negocio y con la objetividad suficiente como para pensar y decir, ¿por qué el cliente final, no vamos a hablar del franquiciado, sino por qué el cliente final debe elegirme a mí en vez de elegir a un competidor o producto sustituto o servicio sustituto del mío? Esa es la pregunta que yo invitaría a que las personas que posiblemente puedan estar pensando en franquiciar su negocio se hagan y que efectivamente la tengan, porque si no la tienen, no es que no se pueda franquiciar, sino que hay que corregir un poco el rumbo y ver las posibilidades, estudiar las opciones que existan en el mercado o dentro de mi propia operación que yo pueda manejar para llevar a otro nivel ese elemento diferenciador. No sé, Arturo, si tienes algo que agregar. No, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Es un elemento clave establecer elementos diferenciadores, ¿ah? Identificar los elementos diferenciadores. Claro. El punto número 6 es la consistencia. Arturo la mencionó hace un ratito. Sin duda alguna, en términos, la consistencia es un término súper específico y ambiguo y amplio a la vez, porque nosotros hablamos de consistencia. Consistencia tiene que ver con el tema financiero, con que haya consistencia en la rentabilidad. Consistencia en este caso tiene que ver con que el cliente cuando vaya a una u otra sucursal del producto, digamos, donde encuentra los productos, donde recibe los servicios que se prestan en pueda conseguir el mismo trato, los mismos protocolos, en este caso, por ejemplo, ahora que tenemos lo del COVID, protocolos de seguridad iguales, estándares de atención al cliente iguales, es decir, que no exista ninguna diferencia a los ojos del cliente final en que el negocio sea atendido por un franquiciado o o que sea el propio franquiciante el dueño de ese negocio. Nosotros consideramos que es súper importante sí o sí el tema de mantener una consistencia en operaciones, en atención al cliente, en relaciones con proveedores, que eso es lo que va a determinar sí o sí que perdure en el tiempo este modelo de negocio exitoso.
Sí, yo creo aquí, Lu, para complementar solo un punto. Es tan cierto lo que tú dices que yo creo que el primer signo de que un franquiciado no es un buen franquiciado es si por algún motivo ese franquiciado le hace saber al cliente que su local no es de la compañía y es una franquicia. En realidad el cliente, a los ojos del cliente, lo que tú dijiste, a los ojos del cliente, la franquicia es parte de la compañía, es parte de un todo, es parte de un mismo cuerpo. Así es. Claro, es súper importante que no se note que hay una distinción entre quién es el dueño del negocio o no. El séptimo punto vendría siendo el equipo sólido. Esto es muy importante ya cuando uno quiere pasar al formato de franquicia o considerar pasar al formato de franquicia, porque debe existir un equipo sólido desde el punto de vista de que existan desarrollados roles, es decir, que cada quien dentro de la empresa tenga responsabilidades y tareas determinadas y definidas que después se puedan ir a la transmisión del know-how, como decía Arturo al principio, que es bastante importante. Nos pasa mucho que hay empresas familiares que no está mal, porque igual han funcionado de esa forma, e incluso empresas grandes que no tienen muy bien definido el tema del equipo y de qué hace quién. Y esto es fundamental porque cuando pasamos a la etapa de franquiciar el negocio, es indispensable que el franquiciado cuente con un equipo que lo apoye y le dé soporte para todo lo que él pueda necesitar. Digamos, parte de lo que una persona compra cuando compra una franquicia es eso, es el contar con el conocimiento y la experiencia que ya tiene el franquiciante y que ha pasado por el ensayo y error que decimos comúnmente en sus operaciones, en términos de cuáles son los equipos que tiene que usar, cuál es el tipo de capacitación que él debería recibir para poder operar bien el negocio, sus colaboradores y todo esto. Y esto no se puede lograr si no existe por parte del posible o potencial franquiciante un equipo sólido que pueda brindar ese soporte constante al franquiciado. Es parte de lo que invita o va a mantener también una buena relación con el franquiciado o con los franquiciados, porque ellos todos los meses van a tener que pagar generalmente un porcentaje de regalías que tiene que justificarse de alguna forma, y esta es una de las más fáciles de mostrar. Sí, yo aquí solo complementaría, Lu, que los equipos, estos equipos sólidos, no necesariamente son sólidos en cantidad de personas, ¿ah? Son Claro, buen sólidos en punto. términos del nivel profesional y del nivel de conocimiento de la empresa. ¿Ah? Correcto. Yo creo que equipos sólidos estamos hablando de equipos en términos de calidad más que de cantidad. Eh, eh, Buen eh, punto. Sí, no, los equipos de franquicia, los equipos de apoyo de franquicia, por más grandes que sean las compañías, no necesariamente son equipos que representan un costo alto para las compañías franquiciantes. Ojo, Sí. son equipos profesionales muy capacitados y muy involucrados con la compañía. Claro, sí, tienes toda la razón, Arturo, porque uno dice equipo sólido y quizás cualquier persona que nos esté escuchando puede pensar que necesita, no sé, 20 personas como back office, y no es así. Efectivamente, incluso hemos Claro. visto empresas que tienen dos personas, no sé, el gerente de franquicia y el CAM, el Key Account Manager o el jefe de campo que va y visita a los franquiciados y todo esto, pero también es súper bueno el punto, porque incluso esto es cuestión, como tú dices, de calidad y no de cantidad, porque incluso esas mismas personas son las que van a estar acompañando al franquiciado en sus operaciones y les van a ayudar y les van a brindar esas herramientas para solventar las oportunidades de mejora que ellos puedan encontrar. Sin Y bueno, el duda, octavo, perdón, cierto. no, lo que digo es que en relación a lo mismo que tú estás diciendo, sin duda, porque la gente de la compañía se va a relacionar con el franquiciado. El franquiciado no es un empleado de la compañía, es un socio de la compañía, es un Así es. emprendedor, es un emprendedor, es un empresario. Entonces, el equipo sólido tiene que ser un equipo de buena capacidad profesional para que logren esa sinergia que tienen que tener tanto este emprendedor que ha adherido a nuestro concepto como la compañía. Eso por una parte. Y lo otro que es interesante, Lu, que también franquiciar es crecer, ¿ok? Y crecer apalancado en los franquiciados. Los que hacen la inversión son los franquiciados. Entonces si la compañía dice,
si la compañía dice, chuta, no, pues, pero resulta que no voy a invertir en locales, pero voy a tener que tener un equipo de gente que me va a costar mucho más caro, entonces estoy cambiando plata por plata. No, no es así. Sí, y también Por eso, pasa bastante, Arturo, que hay personas que muchas veces piensan como franquiciados que cuando compran una franquicia lo ven como que están comprando un sueldo, incluso. Entonces, es importante, como tú decías, tener claro para ambas partes que cuando uno compra una franquicia, no es empleado del franquiciante, sino más bien un socio, como tú acabas de decir. Y yo creo que eso es prácticamente una de las claves para mantener una relación buena entre franquiciante y franquiciado. Porque muchas veces el franquiciante sí es cierto que el franquiciado tiene que guiarse por todas las, digamos, por todos los lineamientos o políticas, etcétera, que le indica la casa matriz. Pero eso tampoco quiere decir que el franquiciante tiene el derecho de tomar decisiones, como digo, no es que le va a pedir permiso al franquiciado, pero siempre debe haber una comunicación constante, clara, y que mantenga al franquiciado al tanto de todo lo que está pasando desde la casa matriz. Y el octavo punto sería el tema de la operación organizada, que lo mencionamos al principio. Como ven, todos los puntos están entrelazados unos con los otros. La operación organizada, nosotros hablamos, digamos, hay muchas empresas que a pesar de no tener manuales y procedimientos por escrito, existen dentro de la misma organización. Entonces, claro, ahí es donde entramos empresas como nosotros que realizamos el levantamiento y la documentación de cada uno de estos pasos para que efectivamente esta empresa pueda pasar al formato de franquicia. Claro, nosotros hablamos de operación organizada porque muchas veces ha pasado que hay clientes que, insisto, no es que eso no los haga franquiciables, sino que, bueno, hay que entrar a hacer un trabajo un poquito más específico, pero si la empresa tiene una operación organizada donde, como hablábamos hace rato, con su equipo, cada uno de los roles están bien determinados, especificados, con sus tareas, responsabilidades, y todo funciona, como dirían por ahí, como un reloj suizo, va a ser mucho más fácil esa transición a un formato de franquicia. Arturo, tú tienes amplia experiencia sí, en este tema. este punto es tan importante, Lu, tan importante, que de hecho nosotros nos han contratado 3 compañías que no tienen ningún interés o no han tenido ningún interés en franquiciar, simplemente les interesaba cómo se estructuran las compañías franquiciadoras en términos de organización, en términos de manualización, en términos de estandarización, porque a partir de eso lograban identificar fisuras que tenía su operación, a través de eso lograban disminuir costos por economías de escala, a través de eso lograban estrechar lazos con sus proveedores. En general, pasa que hay compañías, y no solamente aquí en Chile, a nosotros nos ha pasado con 3 compañías en Chile, pero pasa en todo el mundo que hay compañías que no les interesa el proceso, no les interesa franquiciar, sin embargo sí les interesa el proceso de formateo porque ven las ventajas que produce. Claro, yo creo que esto tiene mucho que ver con algo que se puede denominar como franquicia interna, incluso, que no están interesados en vender su marca a otras personas, pero hay empresas que tienen operaciones incluso en otros países y nos buscan para hacer esta estandarización para que lo que hablábamos al principio de que no se vea ninguna fricción o diferencia con la casa matriz, ellos hacen todo este proceso para poder brindar los mismos productos y servicios de la misma forma, con la misma calidad, la misma atención, y esto lo facilita muchísimo, porque como dice Arturo, no todo el mundo quiere franquiciar su marca y eso también está perfecto. Bueno, estos vendrían siendo entonces los 8 puntos con los que debería contar un negocio para ser franquiciable. Si alguno, insisto, si alguno de ellos no se cumple, no pasa nada, siempre se puede corregir el rumbo. También asesorarse con personas especializadas en el tema. En nuestro caso, bueno, no sé, Arturo, yo voy a comentar desde mi experiencia. Nunca me ha pasado ver que no se pueda franquiciar un negocio por alguno de estos puntos. Incluso en términos de rentabilidad, siempre se puede ajustar. No es mentir, porque nosotros siempre trabajamos con números reales y todo esto, pero siempre es como una ecualización de que hay efectivamente puntos que se pueden optimizar. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Sin duda alguna,
hay toda una metodología, para que una empresa se convierta en una empresa franquiciable. Como dije anteriormente, franquiciar es crecer apalancado en los franquiciados. Los franquiciados son emprendedores, socios de la compañía. Hoy día, en época de pandemia, más que nunca, hay gente interesada en explorar alternativas de franquicia. Así que yo creo que hay buenas oportunidades. Yo creo que hay oportunidades para las compañías de salir a ofrecer sus franquicias y para los interesados, porque yo siempre digo, una de las limitaciones que tienen las personas para entrar en el mundo de la franquicia es el costo de oportunidad. Si yo soy un top executive de una compañía y todos los meses me gano un sueldo, el costo de oportunidad es mi sueldo. Pero si por haber ese motivo, porque motivo de la pandemia, no tiene nada que ver con que yo sea más capaz o menos capaz, simplemente que por motivo de la pandemia las compañías en todo el mundo se han achicado a un tercio, ni siquiera la mitad de un tercio. Entonces, bueno, a lo mejor una buena oportunidad es buscar una franquicia. No Sí, sé. Arturo, mira, yo diría que sin duda alguna, como tú dices, lo conversábamos en estos días, incluso para el rubro gastronómico existen grandes oportunidades en términos de distintos, y para cualquier empresa, en realidad de cualquier rubro, se pueden ajustar a formatos más pequeños, incluso otras figuras distintas, digamos que son distintos tipos de franquicia, pero como distribuidores, entre otras cosas. Me gustaría pasar a la parte de preguntas y respuestas. Hay dos consultas aquí, Arturo. Voy a hacer la primera. Yo creo que estamos súper capacitados para responderla. ¿Cuántos años debe tener mi negocio para poder transformarlo en franquicia? Adelante. Sí, no, yo no creo que tiene que ver con años luz. Yo creo que tiene que haber un recorrido. Como dije, hay algunas respuestas que son más dogmáticas, otras que no son tan dogmáticas. Yo diría que esta es una de ellas. Yo diría que, claro, obvio, si alguien me dice, oye, mira, yo tengo 3 meses y me va extraordinario, no da. Pero tampoco me atrevería a decirle a una persona que su negocio tiene que llevar 3 años, 4 años, 5 años y durante los 5 años haber ganado millones de dólares. No es así. Yo creo que un negocio, no sé, un Pero negocio hay puede un, hay llevar... un desde, hay un desde, ¿Perdón? hay un desde. O Sí, sea, sí, pero no, insisto, no. O sea, un negocio que tiene 6 meses y durante 6 meses de manera consistente ha tenido buenos números, buenos resultados, buenas ventas, insisto, y voy a volver a la palabra que usaste hace algún rato atrás, ha tenido números consistentes, se podría empezar por lo menos a pensar en un crecimiento a nivel de franquicia y en un desarrollo de la franquicia. Es un tema que claro. se puede analizar. Y la otra pregunta que nos hacen por acá dice, ¿cuál es su experiencia con empresas de servicio? Bueno, yo creo que tenemos varias. Me iría primero con Microsoft Solution, que fue un formato un poco distinto al que normalmente solemos manejar. Realmente sí hemos tenido de distintas empresas de tipos de distintos servicios. No sé, Arturo, si tú quieres responder esta Bueno, pregunta. trabajamos con Syncasec también, que es una empresa de servicio, totalmente de servicio. Es Con una, empresas de telecomunicaciones también hemos trabajado. bueno, telecomunicaciones trabajamos, de hecho, con nombre y apellido, trabajamos con BTR, cliente nuestro, a pesar de que todavía no están franquiciando porque se les vino la pandemia y tuvieron que preocuparse del tema operacional, De otros pero temas. sí, pero toda la parte de desarrollo de la franquicia BTR lo hemos desarrollado nosotros. Sí, bueno, en cuanto a servicio también podríamos decir, bueno, Microsoft Solutions, que yo lo estaba comentando, es esta empresa que sanitiza los vagones del metro de Santiago. Se ganaron esa licitación que fue súper importante y fue durante el proceso de formateo con nosotros. Y también, bueno, en otros servicios podríamos mencionar, como les dijimos al principio, un par de clínicas dermatológicas bien conocidas aquí. Una de ellas es Leciel, la otra clínica Cela, que de hecho de una de ellas surgió otro formato más pequeño que es como para llevar.
o sea, le llamaron para llevar, pero es como un formato bastante más pequeño y acotado. Y bueno, realmente los invitamos entonces a que visiten nuestra página web, bueno, y que descarguen nuestra guía de franquicias en caso de que les interese también conocer un poco más sobre las marcas que comercializamos y con las que hemos trabajado. Algunas de ellas están en esta guía. Pueden entrar, como ven, en la página web www.gnf.world y allí la van a encontrar, la van a descargar de manera totalmente gratuita. Arturo, quisiera cerrar entonces este webinar que me pareció súper interesante. También creo que va a quedar disponible para YouTube. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias, Arturo, también por la participación. No, gracias a ustedes, muy entretenido, muy siempre apasionante hablar del mundo de la franquicia. Gracias. Así es. Chao. Chao.